Bueno, listo, vamos a comenzar entonces. Está Livia, está Vilma y está Nasli. Nasli, ¿sí me escuchas? Sí, profe. ¿O estás como enfermita o qué? Que le siento por ahí esa voz como, ¿ah? Llevo enferma toda esta semana. Me va a tocar ungirla con aceite y orar por usted, hermana. A Amén. ponernos pilas acá entonces. Bueno, entonces vamos a empezar el tema de hoy. Vamos a empezar con una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites meditar en tu palabra y sobre todo, Señor, en este tema tan complicado como son las sectas. Padre, tú sabes que todos nosotros tenemos amigos, familiares que están en grupos de doctrinas falsas. Señor, te damos gracias por la luz que tú nos has dado y la capacidad de poder comprender muchas cosas. Pero, Señor, en el fondo sentimos compasión por estas personas que no te conocen. Pedimos, Señor, que nos dé sabiduría. La Escritura nos dice que debemos aprender a estar preparados para presentar defensa, pero tú dices cómo, Señor, con espíritu, con mansedumbre, con reverencia, ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Señor, estamos hablando de temas muy complicados y, Señor, pedimos que nos dé sencillez para exponer tu palabra y para comprender estos temas para la gloria tuya. Ponemos delante de tu presencia a los que estamos acá en este momento, a los que están por ingresar. Señor, queremos poner en tu presencia a Nasli Liliana y su salud. La Escritura dice que si alguno está enfermo, que oremos por él, Señor. Gracias, Señor, porque no es porque sea necesaria la mediación de nosotros, sino porque sabemos que el Espíritu sabe cuál es la intención de nuestro corazón. Por eso oramos en esta noche por la salud de Nasli. Señor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestra salvación, nuestra salud. Y por eso oramos, Señor, para que tú traigas sanidad sobre la vida de Nasli, recuperación de esta indisposición que lleva por varios días. Padre, gracias por escucharnos. Y ponemos en tu presencia este tiempo y las reflexiones que vamos a hacer. Ayúdanos en el nombre precioso de tu Hijo. Amén. Bueno, mis amadas hermanas, entonces vamos a empezar la reunión de hoy. Les voy a mostrar algunas cositas que tengo acá. Gracias, Nadli. Que es importante que ustedes conozcan. Bueno, cuando uno necesita estudiar a un grupo en especial, yo pienso que es muy importante recurrir a los libros que ellos mismos distribuyen. Bueno, yo también soy consciente que hay que ser cuidadoso a la hora de leerlos, pero hermanos, es importante y hermanas que nosotros podamos mirar qué es exactamente lo que el grupo enseña. Entonces aquí tengo un librito que no sé si ustedes los han visto, lo manejan los testigos de Jehová, se llama ¿Qué enseña realmente la Biblia? Realmente los testigos de Jehová son muy fuertes en producción de literatura, muy fuertes. Y ustedes ven que ahora están haciéndose en las calles y usando las revistas y todo esto. Este libro es como un condensado de sus enseñanzas. Yo me quiero detener esta noche, pues voy a mencionar algunos puntos, pero me quiero detener especialmente en esta parte que dice acá, no sé si alcanzan a leer acá, dice, ¿de dónde vino Jesús? Ahí está, estoy poniendo ahí. Entonces, ¿qué piensan los testigos de Jehová acerca de Jesús? Yo sé que ellos tienen varias doctrinas, ¿cierto? Yo tengo aquí incluso un compendio de las doctrinas que caracterizan a los testigos de Jehová. Permítame un momentico, me ubico en ellas para mostrarles esas doctrinas. Acá está. Entonces, ellos tienen un concepto en relación, espérate un momentico, lo uso acá. Espera un minutico. Eso. Bueno. Primero, ¿qué piensan los testigos de Jehová de la Biblia?
Eso es un tema muy importante. Otro tema que ellos abordan es ¿qué piensan los testigos de Jehová acerca de Jesucristo, el Salvador? Ese es otro punto importante. Otro punto es ¿qué piensan los testigos de Jehová en cuanto a la obra sobrenatural de la salvación? ¿Qué piensan de la expiación? ¿Qué piensan los testigos de Jehová de las manifestaciones autoestéricas? Después vamos a ver qué es eso. ¿Qué piensan de la retribución divina, del infierno? La semana pasada consideramos algunos punticos de esos. Y acerca del Hades y acerca del Gehenna. Bueno, entonces, yo considero que yo puedo discutir con un testigo de Jehová sobre todos estos temas. Pero hay un tema que es muy importante y es qué piensan ellos acerca de Jesús. Porque si no tienen clara la obra de Cristo en la cruz, ¿qué pensarán ellos acerca de Jesús? Entonces esto es muy importante, ese es el tema que voy a abordar hoy. Y para eso voy a utilizar varios recursos. Entonces, hoy me voy a detener especialmente en un tema, yo no sé, Alexandra todavía está ahí para preguntarle algo. ¿O saldría? Bueno, yo quiero preguntarle, hermana, si ustedes están viendo Cristología también, con algún hermano. Livia o Vilma. Sí, señor, estamos viendo, pues yo últimamente no me he podido conectar, pero ellos sí ha habido ese espacio de Cristología ya hace un tiempito. Bueno, listo. Entonces, sabemos que la Cristología tiene que ver con el concepto que tenemos acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús el Cristo? Y ojo, el concepto que se tiene acerca de Jesús es muy importante, porque el concepto que se tiene acerca de Jesús es prácticamente la esencia de la creencia que ellos tienen incluso acerca de su obra. Si yo estoy equivocado en cuanto a quién es Jesús, pues estaré equivocado en cuanto a cuál es su obra, el alcance de su obra. Entonces, para esto, voy a permitirme leer, y ustedes, yo les voy a ir leyendo y ustedes me van a decir dónde encuentran el error. Pónganle pues cuidado. Voy a leer del librito de los testigos de Jehová. Y voy a leer la siguiente frase: ¿de dónde vino Jesús? Quiero por favor que escuchen y me hagan ver dónde encuentran el error en este libro de los testigos de Jehová. Dice, la Biblia enseña que Jesús vivió en el cielo antes de venir a la tierra. Por ejemplo, además de predecir que el Mesías nacería en Belén, el profeta Miqueas indicó que su origen tuvo lugar en tiempos tempranos. De hecho, el propio Jesús dijo en muchas ocasiones que antes de nacer como hombre había vivido en el cielo. Bueno, aquí no hay, ¿qué observan de raro aquí? Pues aquí realmente no se está diciendo nada nuevo. Todos sabemos que Jesús vino del cielo. Pero van a escuchar esta frase y me dicen dónde está el error, porque yo quiero que ustedes aprendan a identificar el error. Observen la frase. Allí, en el cielo, Jesús era una criatura espiritual que disfrutaba de una relación especial con Jehová. A ver, ¿dónde hay una palabra ahí que inmediatamente prende las alarmas? Criatura. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él no era una criatura, era hombre. Bueno, pero Bueno, pero cuando estaba en el cielo, Pues ¿qué podemos decir? Espíritu, porque Dios es espíritu, no una criatura. No sé, Livia. Si dice que Jesús era una criatura, está diciendo, ¿qué está diciendo acerca de Jesús? Que fue creado. Que fue creado. Ahí está la palabra clave. Entonces aquí empezamos a encontrar el error. O sea, ellos hablan de que Jesús estaba antes en el cielo y uno dice, bueno, listo, sí.
estaba en el cielo. Pero aquí empiezan a decir, pero era una criatura. No, señor. La Biblia no dice que Jesús era una criatura, que era creado. Vamos a seguir leyendo. Dice así. Por muchas razones, Jesús es el hijo más querido de Yahvé. ¿Qué error hay en esa frase? Por muchas razones, Jesús es el hijo más querido de Yahvé o de Jehová. ¿Qué da a entender? Habla como si tuviera más hijos. Eso. Eso. Correcto. Entonces, es como si dijera, vea, de todos los hijos que Dios tiene, Jesús es el que Dios más quiere. Entonces, van empezando a poner a Jesús en un nivel diferente. Bueno, sigamos leyendo. La Biblia lo llama el primogénito de toda creación. Entonces, aquí aparece la primera frase, póngale cuidado. Primogénito, primer hijo. Entonces empiezan a decir, bueno, si es el primer hijo, es porque hay otros hijos. Y si es el primogénito de toda creación, quiere decir, miren lo que concluyen ellos, fue lo primero que Dios creó. ¿Ya van por dónde va el tema? Nos están diciendo que Jesús es el hijo más importante de Dios porque fue el primer hijo que él creó. Bueno, entonces ahí vamos viendo la doctrina, ¿no? Y para eso citan un versículo. Vamos a mirarlo, ¿sí? Vamos, alguien que lea Colosenses 1:15, por favor. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Voy a abrir el micrófono y leer. Yo cierro el mío para que no haya interferencia. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Observen, uno podría leer la frase y decir, bueno, él es el primogénito. Y el primogénito es el primer hijo. Entonces, si es el primer hijo, hay otros hijos. Luego, el primer hijo en ser creado es Jesús. Ese es el análisis que ellos hacen. Pero recuerden que la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Entonces, es muy importante analizar las palabras. Vamos a irnos despacio. Entonces, mire, los testigos de Jehová dicen que Jesús es uno más de los hijos de Dios. Dicen que es una criatura. Si es una criatura, fue creada por Dios. ¿Y cuando lo creó Dios? Fue lo primero que Dios creó, porque resulta que van a decir otra cosa. Sigamos leyendo. Otra cosa que lo hace especial es el hecho de que Él es el hijo unigénito. Entonces aquí viene otra pregunta. La Biblia lo llama el primogénito de toda creación, pero también en Juan dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Creo que esto es, si no estoy mal, para que anoten la cita ahí, es Juan 1:8. Juan 1:8. Estoy buscando acá la... Mateo, ya. Juan 1:8 dice, Juan 1:18, perdón. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo explicó. Esto es la Biblia versión textual. Ahora les voy a explicar algo en relación a las traducciones, porque es importante que ustedes tengan en cuenta algo en relación con las Biblias. Porque si ustedes se han dado cuenta, los testigos de Jehová tienen una Biblia que se llama la traducción del Nuevo Mundo. Y ellos dicen que las otras escrituras están tergiversadas, que ellos tienen la versión correcta. Antes era de color verde, ahora ya es de color rosa, grisecito y tiene otros colores diferentes. Bueno, muy bien. Entonces sigamos.
Jesús es un ser creado para los testigos de Jehová. Jesús es lo primero que Dios creó. Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Y miren que ellos inmediatamente nos dicen qué significa esto. Esto significa que es el único a quien Dios creó directamente. O sea, ¿por qué es el unigénito? Porque yo le podría preguntar a un testigo, bueno, Jesucristo es el primogénito de toda creación, pero en relación con el Padre es el unigénito. O sea, que es un único hijo, no son varios. Pero ellos dicen, no, es el unigénito, y miren lo que dicen. Es el unigénito porque es el único a quien Dios creó directamente. O sea, están interpretando inmediatamente el versículo. Después dicen, también es el único que colaboró con Yahvé, o con Jehová, como lo llaman ellos, en la creación de todas las cosas. O sea, él colaboró, él lo creó Dios primero. ¿Y por qué él es el creador de todas las cosas? Porque él le ayudó al que lo creó. Entonces Dios lo creó y lo puso a crear con él. Y por eso él le ayudó. Es un co-creador, con él lo acompañó. Además se le llama la palabra en Juan 1:14. Este título muestra que era el encargado de hablar en el nombre de su Padre. Seguramente daba mensajes a instrucciones a los demás hijos de Dios, tanto a ángeles como a seres humanos. O sea, si usted le pregunta a un testigo de Jehová, le va a decir, no, Jesucristo está por encima de los ángeles. Claro que sí. Y por encima de los humanos. Pero no está en igualdad con Dios, porque es un ser creado. Entonces, mis queridas hermanas, este punto es importante, conocer el error. O sea, yo sé que hay hermanos que dicen, ay, pero usted cómo lee esos libros, hermano. Para poder cazar un pavo, hay que pensar como pavo. Para poder entender el error, hay que leer cómo es que ellos interpretan su error, para poder saber dónde están equivocados. Una persona que no sepa griego, que no sepa hebreo, especialmente griego, pues tranquilamente lee esto y que dice, ay, sí, Jesús lo creó Dios, y él fue el que le ayudó a crear, y él le enseñaba a los ángeles y a los hombres también. Ay, sí, mira. Y siguen diciendo, ¿es el hijo primogénito igual a Dios? ¿Ustedes qué opinan? Voy a hacer la pregunta. ¿Es el hijo primogénito igual a Dios? ¿Qué creemos los creyentes? ¿Que sí o que no? Que sí. Que sí. ¿Y qué pensará que responderán los testigos de Jehová? Que no. Dice, ¿es el hijo primogénito igual a Dios? Como algunos creen. Y mira lo que dicen ellos. Eso no es lo que la Biblia enseña. O sea, están diciendo que la Biblia no enseña que Jesús es igual a Dios. Bueno, aquí están siguiendo hablando. Eso no es lo que la Biblia enseña. Como vimos en el párrafo anterior, el Hijo fue creado. Claro, ya tuvieron que poner al Hijo como una creación. Por lo tanto, es obvio que Jesús tuvo un principio, mientras que Jehová no tiene ni principio ni fin. Al Hijo unigénito ni siquiera se le ocurrió tratar de igualarse a Dios. Y citan un versículo de la Biblia, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Ese texto creo que está en Filipenses. También enseña claramente que el Padre es mayor que el Hijo. Entonces citan un versículo. Vamos a leerlo. Vamos a leer los siguientes versículos. Leemos Juan 14:28, por favor, alguien que lo lea. Puede ser Livia, Vilma, Marixa, Nasli. ¿Qué dice? Juan 14:28. ¿Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros? Si me amarais, os habráis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Muy bien, entonces uno podría decir, mire que la Biblia dice, y Jesús dice, que el Padre es mayor que él. Entonces, si el Padre es mayor que él, entonces Jesús no es igual a Dios. Si usted lo argumenta mentalmente, usted podría decir, ve, sí, tienen hasta razón. Jesús dijo que el Padre era mayor que él.
Y vamos a leer otro versículo. Primera Corintios 11:13. Primera Corintios 11:13. ¿Qué dice? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Claro, si Dios es la cabeza de Cristo, luego, ¿quién es mayor? ¿El que es la cabeza o Cristo? Pues si usted lo saca por conclusión, usted podría decir, vea, ahí la Biblia está diciendo que Dios es la cabeza de Cristo. Y si Dios es la cabeza de Cristo, quiere decir que Dios está por encima de Cristo. Y eso quiere decir entonces que Cristo es un ser creado. Bueno, muy bien. Ya leímos el librito, al menos esa parte que quiero como resaltar hoy, porque es muy importante, ¿cierto? Bueno, los testigos de Jehová, y ¿sabe qué me extrañó? Que en este librito, en esta parte, no citen un pasaje que ellos lo han traducido de manera diferente. Voy a permitirme, por favor, que me dejen ingresar un minutico a una página de internet. Ya les voy a mostrar. Dame un minutico, por favor. Yo les quiero mostrar porque me gusta mucho que ustedes puedan ver, voy a bajar en PDF. Dame un minutico, por favor. Ténganme paciencia acá mientras la bajo en PDF para que ustedes puedan verla. Bueno, aquí la voy a bajar en PDF. A ver si se deja bajar. Aunque creo que en este computador de mi hija voy a tener problemas porque como este computador no tiene Windows. Bueno, entonces, qué pena, hermanos, no les voy a poder mostrar el versículo, pero se los voy a decir de memoria. Cuando usted lee la traducción del Nuevo Mundo, usted se encuentra con lo siguiente. En Juan, capítulo 1, verso 1. Entonces, uno que lea en Reina Valera, por favor, una hermana que lea en Reina Valera, Juan 1:1, por favor. En el principio era El verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bueno. Léalo otra vez despacio. En el principio, Vamos a leer otra vez. en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Hermana Vilma, yo creo que usted tiene dos conexiones. Tiene el computador y el celular habilitados. Entonces yo pienso que debe desconectar uno de los dos porque se le escucha como con eco. Es por eso, porque tiene o el celular conectado a internet junto con el computador. ¿Quién iba a hacer una pregunta que vi que levantó la mano? Vilma, dale. Dale, Vilma, te escucho. No, hermano, qué pena. Creo que lo activé sin. Bueno, listo. Era que iba a leerla también. Ok, listo. Bueno, ahora un minutico que voy a ver si puedo visualizarla en línea, en internet. Es que tengo un problema con este programa de acá de mi computador, de mi hija, porque no tiene Biblia nueva. Espérate, traducción del Nuevo Mundo. En línea. Pero yo la muestro en línea. Espérate, la voy a ver acá en línea. No me deja buscarla. Bueno, listo. En la Biblia de los Testigos de Jehová, el versículo dice de la siguiente manera. En el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. ¿Qué observan en esa traducción? ¿Qué hay en esa palabra diferente a la Reina Valera? O sea Dios. que hay varios dioses. Sí. O sea, está Dios y como Jesús es creado por Dios, es un diosecito. Y ellos lo llaman, incluso aparece en minúscula, aparece así. El verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Pero si ustedes leen en la Reina Valera, dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que no aparece la palabra un Dios. No aparece ese elemento, ese artículo indefinido. Un Dios. Sino que aparece la palabra era Dios. Los testigos de Jehová tienen su propia traducción de la Biblia y se llama la traducción del Nuevo Mundo. Supuestamente es basada en un manuscrito, en una traducción del griego hecha por Westcott y Hall. Pero ellos cambian varios versículos para que diga exactamente lo que ellos quieren que diga. Yo voy a ver si de pronto no voy a tener problema ahora con este recurso que tengo acá. Espero que podamos ver la pantalla. Ahora lo voy a mirar si puedo proyectar pantalla para que vean algo. Bueno, una pestaña, a ver si me deja ver una pestaña. Sí, me dicen si lo ven, por favor. Me van a hacer una señita si lo ven, por favor. Bueno, ¿están viendo ahí mi pantalla? ¿La están viendo? Sí, señor. ¿Están viendo un video? Entonces, bueno, entonces voy a poner este video, por favor. Yo sé que el video es un poquitico denso. No vamos a escuchar todo porque es una interpretación desde el griego y lo hace un hermano que se llama William Márquez de una manera magistral y hace el estudio del texto en griego. Bueno, antes de eso yo les quiero mostrar algo. Voy a proyectar primero acá ¿Ahí me están viendo o no? ¿Si está viendo lo del rollo también ahí? ¿Lo del video? Sí, señor. Bueno, lo voy a poner. Espera a ver si se deja. Porque no me deja proyectar. Hermano, ese lo habían enviado hoy al grupo, pero está súper larguísimo. Está muy largo. Está muy largo. Bueno, entonces, hermana, Vilma, usted tiene ahí como una doble, no sé si tiene conectado celular y computador. Por eso No, señor, no tengo sino el celular, debe ser alguna cuestión de la... Bueno, de la página 2 veces. Bueno, listo pues. Bueno, entonces voy a mirar acá, en un minutico, si me lo deja proyectar. Es que no sé por qué no lo deja ver. Bueno, yo se los envié a ustedes aquí está. Ahora sí. Hermano, si quiere pruebo yo que estoy del computador. Bueno, hágale pues, hermana, me colabora, yo le agradezco. Regálenme un segundito. ¿Ahí lo están escuchando?
hermano, ¿se escucha? No, todavía no. Ahí ya. Sí, ya. El rollo de la escuela. Bienvenidos a una nueva apertura del rollo de la escuela. Hoy con un tema muy interesante y por demás controversial que vamos a estar analizando a la luz del griego koiné. Juan 1:1, el logos. ¿Dios o un Dios? ¿Cuál es la traducción correcta? Abordaré el pasaje de Juan 1:1 para analizar específicamente la cláusula C y compararla contra 3 de las traducciones al español más representativas. Además, como podrán observar en el título del rollo de hoy, no recurrí a la tradicional diferenciación entre mayúsculas y minúsculas en la palabra Dios, las cuales, como algunos sabrán, fueron influenciadas por el uso de la nómina sacra en los textos griegos. Y hemos hecho esto de manera intencional, tomando en cuenta que los testigos documentales no distinguían entre mayúsculas o minúsculas y, sobre todo, para no aportar una carga teológica ni doctrinal al análisis. Bien, lo que vamos a proceder primeramente es a leer el texto en griego de Juan 1:1 y dice así: Enargé en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Ahora vamos a tomar el versículo, lo vamos a dividir en cláusulas, lo vamos a enumerar y vamos a extraer la cláusula C, kai theos en hologos. Vamos a hacer un análisis morfológico palabra por palabra y comenzamos con kai, que es una conjunción griega que equivale básicamente a la conjunción i del español, aunque tiene otros valores, otros significados. Luego tenemos la palabra seos, que es un sustantivo de la segunda declinación, masculino, singular, caso nominativo. Su carga semántica es Dios. Luego tenemos el verbo em, está en tiempo imperfecto, primera persona del singular, modo indicativo, voz activa, forma léxica eimi, y lo podemos traducir como era, también como estaba. Luego tenemos el artículo jo, lo tenemos en nominativo, masculino singular, y acompaña a logos, que es un sustantivo de la segunda declinación, masculino singular, caso nominativo, que podemos traducir como palabra. Kai theos en hologos. Lo primero que salta la atención es que tenemos 2 palabras en caso nominativo. Y esto es de peculiar atención porque es el caso nominativo el que le indica al lector de griego quién es el sujeto de la oración. No tenemos ninguna palabra en caso acusativo que esas palabras funcionan como complemento directo. Entonces, ante la ausencia de un acusativo y la presencia de 2 palabras sustantivas en caso nominativo, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿es seos o logos el sujeto de la oración? Esto va a ser primordial, porque una vez podamos establecer quién es el sujeto de la oración, entonces el otro sustantivo que está en caso nominativo va a funcionar como predicado nominal. Para hacer esto vamos a evaluar una serie de textos griegos y comenzamos de inmediato. Primeramente con el texto Curso Avanzado de Griego del Nuevo Testamento, editorial Verbo Divino, del profesor Flaminio Poggi. Él allí, casualmente hablando del predicado nominal en la nota, dice lo siguiente: como vemos en los ejemplos, el predicado nominal no se introduce con el artículo, es decir, el predicado nominal no lleva artículo. La mayor parte de las veces es posible distinguir el sujeto del predicado nominal por la presencia del artículo. No obstante, el predicado nominal puede introducirse con el artículo, es decir, que puede suceder. Y pone como referencia Lucas 2:12. Luego, quiero también presentarles un texto griego, pero del griego clásico. Y es la gramática griega del profesor Jaime Berenguer Amenós, de editorial Bosch. Y me pareció pertinente usar una gramática de griego clásico porque es una gramática imparcial que no tiene ningún tipo
de inclinación, ya que es solo una herramienta para enseñar griego clásico a aquellos estudiantes que van a la universidad a cursar carreras como filosofía, como filología. Y dicho esto, podemos ver allí que el profesor Jaime Berenguer, también hablando del predicado nominal, dice lo siguiente: dado que el predicado nominal indica una cualidad del sujeto y por ello no viene precedido del artículo, normalmente se puede distinguir con facilidad el sujeto del predicado nominal atendiendo ¿a qué? A la presencia o a la ausencia del artículo. Y pone por allí un ejemplo en Filipenses 1:21. Bien, volviendo a la obra de Flaminio Poggi, acerca de la ausencia del artículo, comenta que hay dos posibles significados. Por ahora vamos a tomar la segunda y luego vamos a dar lectura a la primera. Dice que la ausencia del artículo implica una atención dirigida a la cualidad o a la naturaleza de una cosa o de una persona más que a su identidad individual. Luego acota más abajo: observando los predicados nominales que generalmente se presentan sin artículo, es fácil comprender que la ausencia del artículo implica una atención dirigida a la cualidad más que a la identidad, y hace referencia allí un pasaje que por ahora lo vamos a obviar, es el que estamos trabajando. Finalmente concluye: ya dijimos que el sujeto y el predicado nominal se distinguen gracias a la presencia o a la ausencia del artículo. Bien, dicho esto, creo que nos puede quedar claro que es el artículo el que va a hacer la diferencia. Entonces nosotros, al ver el artículo aquí, podemos entender que entre los dos sustantivos, entre seos y logos, es logo el que va a funcionar como sujeto de la oración, y en consecuencia theos va a trabajar como predicado nominal, una función de tipo cualitativa o de darle atributo al sujeto. ¿Bien? Esto es importante porque a continuación vamos a presentar la primera propuesta, y nos viene de la Biblia Textual, cuarta edición. Allí la Sociedad Bíblica Iberoamericana tradujo de la siguiente manera: y Dios era la palabra. Tengo entendido que ellos en esta traducción siguieron a William Hendrickson, que aporta este comentario en un comentario que él tiene en el Evangelio de Juan. Entonces ellos decidieron seguir la opinión de William Hendrickson, quien sí era conocedor de griego, pero de momento parece que olvidó algo básico y elemental del griego, tanto koiné como del griego clásico. Dios no es sujeto en esta cláusula. Aquí el sujeto es logo, porque es quien tiene el artículo. Bien, entonces la traducción "y Dios era la palabra" no es una traducción correcta. Pasemos a evaluar una segunda traducción. Ahora vamos a presentar la propuesta de la Biblia del Nuevo Mundo. Ellos, el equipo traductor de la Biblia del Nuevo Mundo, tradujo "y la palabra era un Dios". Bien, ellos aquí agregaron un artículo indefinido. Veamos a la luz de los textos griegos si esto es posible y si es correcto esta traducción. Bien, en su libro Aprenda a leer griego del Nuevo Testamento, el profesor David Alan Black nos dice lo siguiente: el griego no tiene ningún artículo definido. Entre paréntesis dice en español un o una. Cierra paréntesis. Así, anthropo significa hombre o un hombre. Luego dice más abajo: cuando no aparece ningún artículo en una frase griega, se puede utilizar los artículos indefinidos un, unos, una o unas en la versión española cuando el contexto sugiere esta traducción. Leído este aporte que nos da el profesor David Alan Black, pudiésemos decir que la propuesta de la Biblia del Nuevo Mundo es correcta y la palabra era un Dios. Ahora, ¿es realmente
Así, no hay alguna otra variable que intervenga en esto. Eso es lo que vamos a verificar. Volviendo al texto del profesor Flaminio Poggi y casualmente sobre la ausencia del artículo, dice lo siguiente. La ausencia del artículo implica ausencia de determinación. ¿Cuándo implica ausencia de determinación? No se usa el artículo cuando se introduce una cosa o una persona desconocida. No es el caso del autor del Evangelio de Juan, que está entendiendo y conociendo a Jesús y le está dando un atributo. Dice, no se quiere aludir a la especie. Por ejemplo, cuando yo digo el hombre llegó a la luna, ahí yo estoy aludiendo a la especie, por eso utilizo el artículo. Pero si no estoy aludiendo a hombre como especie, digo un hombre ve la luna. Bien. O cuando se refiere de forma genérica a una cosa o a una persona. De forma genérica, yo puedo decir, contraté un albañil, contraté un plomero, vi a un plomero. Eso es una referencia de forma genérica, ¿verdad? Además que es una persona o una cosa desconocida para mí. Vi una mesa, pero no es el caso específico que tenemos allí en la cláusula C. Ahora bien, hay otros datos más relevantes que debemos considerar y es el uso de los adjetivos. Y tenemos un sustantivo que está funcionando como adjetivo porque es predicado nominal. Y dice así, el adjetivo se usa con los nombres de dos modos, como atributo y como predicado. Esto quiere decir que funciona como una estructura atributiva o como una estructura predicativa. Luego dice, las posiciones de los adjetivos atributivos y predicados son del adjetivo atributivo, tenemos allí hopistos dulos, ¿bien? Y luego tenemos hodulos o pistos, el siervo fiel. Bueno, la manera de reconocer rápidamente un adjetivo atributivo es que el adjetivo llevará el artículo. En este caso, si vemos arriba hopistos dulos, quien lleva el artículo es el adjetivo pistos, que es fiel. Luego, en la construcción que tenemos abajo, hodulos, hopistos, que tenemos inversa la construcción, entonces nuevamente vemos que quien tiene el artículo es el adjetivo. Ambas se traducen el siervo fiel. Ahora pasamos a ver el adjetivo predicado o el adjetivo funcionando en posición predicativa. Aquí vemos hodulos, pistos y también vemos pistos, hodulos. Ahora, ¿quién tiene el artículo? Ahora el artículo lo tiene el sustantivo. ¿Bien? Tanto en una posición como en la otra. Es decir, tanto que esté antes del adjetivo como esté después del adjetivo. Bien, y entonces traduciríamos el siervo es fiel. Y se traduce así con un verbo copulativo, esté o no esté el verbo copulativo presente físicamente. Y eso es regla gramatical. Ahora, lo importante para resaltar entre uno y otro es que en el adjetivo atributivo, aunque el sustantivo tenga un artículo, con que solo el adjetivo esté articulado, va a ser atributivo. Pero en las estructuras de tipo predicativa, solo el sustantivo puede estar articulado. Hay otro tipo de estructuras donde ninguno de los dos lleva artículo. Es decir, en este caso ni pistos ni dulos. Eso es una construcción un poco ambigua, pero no es el objeto del estudio en el día de hoy. Siguiendo con la gramática elemental del griego del Nuevo Testamento de Guillermo Davis, tenemos lo siguiente. Hace el análisis de lo que planteó y dice, en la frase ho pistos dulo, el siervo fiel, pistos, que es fiel, es el adjetivo atributivo que modifica el nombre, es decir, al sustantivo. ¿A cuál? A dulos, siervo, para describirlo sin afirmar nada de él. Es decir, pero sin afirmar nada de él. En la locución, hodulos, pistos, el siervo es fiel, el adjetivo predicado, pistos, afirma algo
del sustantivo doulos. Bien, dice, el siervo es fiel. Entonces, en griego es importante esta distinción entre el adjetivo atributivo y el adjetivo predicado, y consiste en lo siguiente, en que el predicado declara algo adicional. ¿Bien? Las estructuras de tipo predicativa. ¿Qué es ese algo adicional? Lo que es el asunto principal. Y teniendo esto en mente, vamos a otro texto, Introducción al griego bíblico, de Anita Enríquez, de Nelson Morales y de Daniel S. Stephen. Y él allí, en relación al adjetivo en la oración, específicamente en la posición predicativa, dice, vamos a parar un minutico, muchas Alejandra. veces los verbos copulativos se omiten en la oración. Ahora lo veíamos ahorita. Esta elixir verbal da pie a que el adjetivo funcione en posición predicativa. Más bien sería como otro tics para identificar. De esta manera funciona como un complemento directo, ¿bien? Y se sobreentiende un verbo ser o estar. Quiere decir que se sobreentiende que está un verbo copulativo. Ahora aquí hay algo importante. El adjetivo no usará artículo. ¿Okay? En este tipo de construcción, el adjetivo, el que está funcionando como predicado nominal, no usará artículo. Si vemos, tenemos dos tipos de construcción. La primera que vemos allí es adjetivo más artículo más sustantivo. Ya dijimos que las estructuras de tipo predicativa es el sustantivo el que lleva el artículo. Si vemos la primera, vamos a ver adjetivo, pistos, ho como artículo y doulos como sustantivo. El siervo es fiel. El adjetivo no tiene artículo, no puede, una vez que el adjetivo tenga artículo, pasa a ser atributivo. Bien. En la segunda construcción, artículo, sustantivo más adjetivo, de igual manera, aunque el sustantivo ahora está delante del adjetivo, igualmente el adjetivo no tiene artículo. Miremos, el artículo ho, luego el sustantivo doulos, luego el adjetivo pistos, sin articulación. Igual vamos a traducir, el siervo es fiel. Así que no importa si el artículo más el sustantivo está después del adjetivo o está antes del adjetivo. Dicho esto, volvemos a tomar en cuenta la gramática griega del profesor Jaime Berenguer, ¿verdad? De griego clásico, y dice acerca de la omisión del artículo lo siguiente. El artículo se omite en el predicado nominal. Y él pone allí un ejemplo. Je Sofía estin argete eutigías, ¿verdad? La sabiduría es el principio de la felicidad. De nuevo, la sabiduría es el principio de la felicidad. Si nos damos cuenta, no está traducida, aunque está omitido el artículo, no es indefinido, porque por regla, no se coloca el artículo definido. Sin embargo, eso no quita su sentido de definido. La sabiduría es el principio de la felicidad. Bien. Ahora traemos el texto de Amador Ángel García Santos, Introducción al griego bíblico, de editorial Verbo Divino. Él, hablando del adjetivo como predicado nominal, es decir, como atributo, como naturaleza, dice lo siguiente. Cuando un adjetivo es predicado de una oración de tipo atributiva, es decir, no confundir con estructura atributiva, sino donde hay un predicado nominal que tiene forma atributiva, basado con el verbo ser o similares, es decir, con verbos copulativos, va siempre en nominativo y concuerda en sujeto, con el sujeto de la oración en caso, género y número. Obviamente el caso en nominativo. Aquí viene lo importante. Sin embargo, el predicado va sin artículo, a diferencia del sujeto que puede llevar artículo, aunque su sentido sea determinado. Ojo, el del predicado que va sin artículo, aunque su sentido sea determinado. Bien, por ejemplo, vemos la oración Asanato eisin hoi seoi. Los dioses son inmortales. Si ustedes se dan cuenta, Asanatoi no está indefinido, no tiene artículo, pero no porque sea indefinido, sino porque por regla del griego clásico, por regla del griego koiné, no lleva artículo
y eso no elimina su sentido de determinado. Entonces se traduce, los dioses son inmortales. Ahora miren este detalle. Si el verbo eimi va antes del predicado nominal, este puede llevar artículo. Puede, no es obligado, puede. Pero si va después, no hay manera. Entonces miren esta construcción de dos formas. Aquí podemos decir su, ei o huillos, tu seu, ¿verdad? Si vemos huillos, está después, allí, ¿ven? Del verbo copulativo. Ahí está una forma del verbo eimi. Entonces, miren que puede llevar artículo. En este caso, lo lleva. Bien, no hay problema, se puede colocar. Pero si yo coloco en esa misma estructura huillos primero, huillos tu seu, ei si o ei su, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que el verbo copulativo, eimi, está después del atributo y en tal sentido no lleva el artículo. Y su traducción será en cualquiera de las dos formas: tú eres el Hijo de Dios. No debo traducir tú eres un hijo de Dios. Sería un error gramatical. Bien, dicho esto, y la palabra era un Dios, parecía inicialmente que era correcto, porque sí hay una posibilidad de indeterminar, porque obviamente son la función básica, pero cuando damos cuenta que tenemos a un sustantivo que está adjetivado, ¿verdad? Ese sustantivo es logo, está adjetivado. Vemos a theos que está funcionando como predicado nominal. Tenemos un verbo copulativo. Vemos que el verbo copulativo está después del predicado nominal theos. Entonces podemos entender claramente que estamos en la presencia de una estructura predicativa. Y si hemos entendido en griego que estamos bajo la presencia de una estructura predicativa, entonces podemos comprender que no podemos articular allí. Entonces, y la palabra era un Dios no es una traducción correcta, aunque en principio parecía que sí. Podemos parar, Alexandra. Muy bien. ¿Qué opciones nos quedan? Nos quedan dos opciones. Nos quedan traducir, como algunas Biblias, creo que la Reina Valera 60 traduce, y la palabra era Dios, y hay otros textos que traducen y la palabra era divina, entendiendo que Dios o divina están funcionando como atributo de la palabra. Bien, y la palabra era Dios y la palabra era divina. Dios y divina funcionan como atributo. Y así llegamos al final de este interesante rollo del día de hoy. Esperamos que nos sigas en un próximo rollo. Si te gusta, por favor, dale like. Bueno, chicas, yo sé que esto que acaban de recibir no es fácil de discernirlo, pero se lo voy a explicar de manera muy sencilla. Sí, señor, queda uno como. Bueno, yo también, no se preocupe. Pero entonces aquí es donde les voy a decir una cosa. La Biblia no fue escrita en lenguaje divino. El idioma de la Biblia no es un idioma único que Dios le habló a Moisés o a Daniel o a Juan o a Pablo o a Pedro. Dios le habló a los hombres en el lenguaje del hombre. No sé si me comprenden esa expresión. En otras palabras, el griego koiné, que es el griego del Nuevo Testamento, que era el griego que conocía Juan, que conocía Pedro, que conocía Pablo, es el griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento. Entonces, cuando una persona va a interpretar la Biblia, observen ustedes, yo soy consciente que lo que el profesor dijo es muy complicado para nosotros, incluso no se preocupen, para mí también. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente, ¿se dan cuenta ustedes lo delicado que es traducir las escrituras? Toda traducción de las escrituras es una interpretación de las escrituras. Cuando usted lee la Biblia en español y usted dice, no, hermano, pero es que aquí en la Biblia dice que tal cosa. Una cosa es leer en español y otra cosa es leer en el idioma en que se escribió la Biblia, que es el griego o que es el hebreo.
Entonces hay hermanos especialistas, como este hermano William, que es especialista en griego, y hay hermanos, como un hermano que yo conozco que se llama Raúl Arce, que es especialista en hebreo. Y si ustedes pueden ver, la gramática es totalmente diferente. Les voy a dar un ejemplo. En inglés, para usted decir casa bonita, dice beautiful house. El adjetivo se pone de primero, como si dijéramos bonita casa. Pero yo digo, pero es que en español no hablamos así. En español es casa bonita. Ah, pero en inglés es al revés. El adjetivo se pone de primero. Entonces, cada idioma tiene sus reglas, tiene sus gramáticas, tiene su filología, tiene su historia de la palabra, cómo se fue formando, cómo se construyó. Entonces, hermanos, ¿esto qué nos quiere decir? Que traducir las escrituras es todo un esfuerzo monumental de hermanos que se han dedicado a traducir de los escritos en griego, koiné, en hebreo y en arameo al español. Entonces les voy a mostrar algo para que lo vean más o menos aquí en vivo. Regálame un minutico, por favor. Escúchenme que me voy a alargar 5 minuticos más. Bueno. ¿Están viendo acá? ¿Están viendo acá? ¿Quién alcanza a leer lo que dice ahí en la pasta? ¿Qué dice? Nuevo Testamento interlineal griego-español. Eso. Este es un Nuevo Testamento en griego, ¿sí? En el que se escribió el Nuevo Testamento. Hermano, hermana, yo quiero que sepan que cuando un hermano se dedica a traducir de el griego al español, es todo un camello. Y ese hermano tiene que entender primero la gramática griega. Por eso es que el hermano habla, yo tampoco entiendo esas palabras, que predicativo, que no sé qué. Y uno dice, este hermano, ¿de qué estará hablando? ¿Estará hablando en francés? No, él conoce el idioma griego y él está tratando el texto y dice, vea, parece ser que la traducción del Nuevo Mundo, cuando dice, y el verbo era un Dios, parece ser que es la mejor. Pero él empieza a hablar de la gramática griega y al final dice, oiga, ¿cómo les parece que no? Ese artículo, un Dios, no es apropiado. Y explica una regla gramatical griega y dice, la palabra correcta es, y la palabra era divina, o la palabra es Dios. Entonces concluye que la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová es incorrecta y que la traducción correcta es la palabra divina o el logos divino o la palabra era Dios. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver con mucho, porque los Testigos de Jehová tradujeron su Biblia de esa manera, diciendo que Jesucristo es un Dios. Y si ese lo lee a una persona, le dice, es que dice la Biblia. En esta Biblia dice, ay, pero es que en la mía dice que será Dios. No, es que nosotros tenemos la traducción correcta. Y en la traducción nuestra dice que era un Dios. Entonces, hermanas, si yo quiero saber si esa traducción es correcta o no, ¿con quién tengo que hablar? Con un hermano experto en griego, como acabamos de escuchar al hermano William Márquez. ¿Es fácil de entenderlo? No, es muy difícil de entenderlo. Pero lo que yo sí pude entender es que el hermano concluyó que esa palabra, un Dios, no es la correcta a la hora de traducirla en español. Que la palabra correcta es, la palabra era Dios, con mayúscula, era Dios, no un Dios en minúscula, no un ser creado. Entonces, ¿por qué traje este tema de Juan 1:1? Porque este es uno de los versículos claves de los Testigos de Jehová. Después tendré que hablar de otra palabra, la palabra primogénito, que en griego es prototokos. Y hay que conocerla en el original, porque si, por ejemplo, si usted lee la palabra primogénito en español, ¿qué le sugiere? Jesucristo es el primogénito de toda creación. Entonces, nosotros sabemos qué significa la palabra primogénito. Significa primer hijo. El primer hijo en ser creado. Ve ahí dice, primogénito de toda creación. Pero usted sabe qué significa la palabra primogénito en griego, en el idioma original. No. ¿Sabes qué significa la palabra prototokos ahí? ¿De qué está hablando? Habla de el primero en creación o en preeminencia. ¿De qué está hablando el versículo? Entonces, hermanas, quiero que entiendan que cuando alguien tuerce las escrituras es una cosa impresionante.
Y ya se dan cuenta que hay hermanos que hacen un esfuerzo impresionante por traducir la Biblia de un idioma a otro. Por ejemplo, del griego al español. Es toda una hazaña. El problema es que el cristiano cuando lee la Biblia, vea lo que pasa con los cristianos, ya les voy a mostrar. ¿Qué dice acá, por favor? ¿Quién lee ahí qué dice? ¿Sí la alcanzan a leer ahí o no? ¿Alguien alcanza a leer? Traducción Casidorio. Eso, ¿de qué año? 1569. ¿Cómo le parece? Les voy a contar. Esta es una copia de ese original. Se la voy a mostrar por dentro. Aquí está por dentro. ¿Sí? Esa Biblia, esta es la famosa Biblia Casiodoro de Reina, hecha en 1569 por el compañero de Reina, perdón, por Valera, Cipriano de Valera, Cipriano de Valera y Reina, Casiodoro de Reina. Se las voy a leer en el español de esa época. Pónganle pues cuidado para que ustedes vean cómo nosotros no la podemos entender si la leyéramos ahora. Entonces les voy a leer, por ejemplo, ese pasaje de Juan, ¿sí? Lo voy a buscar acá. Déjalo un minutico que lo voy a buscar acá en esta Biblia. Juan, Evangelio de Juan. Téngame paciencia un minutico. Ya. Aquí está. Bueno, aquí está. Les voy a mostrar el versículo en la Reina Valera en el lenguaje de esa época. Ahí lo van a ver un pedacito. Lástima que no pudiéramos estar en vivo y en directo. Se los voy a leer si lo soy capaz de leerlo. Póngale pues cuidado, dice. Porque lo tengo que leer en el español de esa época. Entonces dice, espérate, verá, yo lo leo acá, Juan 1:1. Sí, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y Dios era la palabra. Efta era en el principio acerca de Dios. Todas las cosas por Efta fueron hechas, y sin ella nada de lo que es hecho fue hecho. Si ustedes observan, tuve que leer en el español de esa época, porque fue traducida en el español de esa época, pero el idioma es estático o dinámico. El idioma se queda quieto o el idioma cambia. El idioma cambia. Nosotros ya no decimos Efta, decimos esta. Y no decimos cofa, decimos cosa. Entonces, hermanos y hermanas, yo quiero que entiendan que la traducción es una labor impresionante. Y damos gracias a Dios por todos esos hermanos que estudiaron el griego, estudiaron el hebreo para poder traducirlo al español para que nosotros lo pudiéramos comprender o entender. Entonces, ¿qué aprendemos? A ver, ¿qué lección les queda de esta formación? A ver, ¿qué entendieron de todo ese video que vimos de William y de lo que logramos entender de los testigos de Jehová y de las escrituras? A ver, ¿qué conclusiones sacan? Les escucho. No todas a la vez, por favor. ¿Qué conclusión sacaron? ¿Qué conclusión sacaron? Que toca aprender hebreo. Bueno, ¿qué dice Debemos Nazli? ir a... Espérate, Para yo mí- sí, dale para uno mí por uno. que- Oh, dale, Nazli, Bueno. te escucho. Nazli. Para mí lo principal es que de verdad tenemos es que buscar de verdad una persona que entienda, ahí como lo decía su merced mismo, que sepa griego para uno no confundirse y que cada cual hace interpretación de la palabra como la quiere acomodar. Exacto, incluso una persona puede interpretar mal el texto griego, como lo hicieron los testigos de Jehová. Ahora sí, Marixa, bien pueda. que debemos ir al original de la palabra y pues al griego, al hebreo, sobre todo pues que pues tenemos que estudiar la palabra en hebreo, que es la interlineal sobre todo, ¿no? Pienso yo. Y Bueno. estudiar con las personas que realmente son doctas. Correcto, o sea que
O sea que cuando uno, por ejemplo, cuando yo necesito entender una palabra en griego, por ejemplo, yo leo en español, por ejemplo, la palabra amor. El amor es benigno, el amor todo no es captancioso, el amor, ¿y cómo le parece que en griego había 3 palabras para amor? Estaba la primera palabra, eros, y de ahí viene la palabra erotismo, y está relacionado con la sexualidad. También había otra palabra griega, filius, y está relacionado con el afecto natural, en familiar. ¿Y cómo le parece que cuando Pablo quiso hablar del amor de Dios, tuvo que encontrar otra palabra? No usó eros. Si usted lee el original griego o la versión en griega del Nuevo Testamento en 1 Corintios 13, Pablo no utiliza la palabra eros. El eros es bueno, el eros es benigno, no. Tampoco usa la palabra filius. ¿Cuál palabra utiliza? ¿Quién recuerda qué palabra utiliza ahí en griego? ¿Alguien la recuerda? Utiliza la palabra ágape. O sea, Pablo tuvo que utilizar una palabra que fuese más acorde con lo que él quería decir acerca de Dios. Y la palabra ágape tiene que ver con comunión, con intimidad, con algo muy especial. O sea, lo pone en el plano espiritual y lo relaciona con Dios. O sea que, hermanas, traducir la Biblia, sí, es verdad que es de expertos. Ahora hay muchas herramientas. Yo no sé griego, pero yo tengo libros ahí que me ayudan a entender una palabra. Pero algo sí me queda claro. La Biblia, si usted la traduce como está en español, y dice, no, es que aquí en español dice esto, yo le voy a decir, hermano, qué pena. En español dice eso, pero en el original tenemos que entender el sentido exacto de la palabra, que era lo que Pablo quería decir. Entonces, por ejemplo, estas Biblias textuales, la Biblia textual, por ejemplo, es una Biblia que procura respetar el texto lo mejor posible. Pero ustedes conocen otra traducción, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente. Y en esa traducción viviente, que es muy buena leer, pero está muy contemporanizada. Entonces nos habla en un lenguaje que la gente fácilmente lo puede entender, pero tenemos que poner mucho cuidado, porque definitivamente para yo poder comprender qué dice exactamente la Biblia en una parte, debo conocer sus idiomas en que fue escrito, hebreo, griego y arameo. Y que Dios nos ayude a interpretar muy bien su palabra, porque una mala interpretación de las escrituras puede conducirnos al error, así como están haciendo los testigos de Jehová, haciéndole creer a su gente que ese texto dice ahí que Jesucristo era un Dios. ¿Cómo le parece Dios creando a otro Dios? Dios haciendo otros dioses cuando Dios mismo dice que no hay Dios fuera de él. Eso no tiene sentido y no tiene lógica. Entonces, mis amadas, yo sé que la clase hoy estuvo como muy erudita con lo del griego, pero espero que entiendan la importancia del estudio serio de la palabra de Dios y lo delicado que es interpretar la Biblia, y que Dios nos ayude a ser muy juiciosos en el estudio y la interpretación de ese texto para no caer en el error y en una mala interpretación. Entonces vamos a terminar con una oración y le doy muchas gracias por su paciencia. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos estado acá. Señor, definitivamente ayúdanos a tratar tu palabra con respeto, entendiendo, Señor, que fue escrita en un idioma original, y aunque, Señor, nosotros no somos eruditos y no sabemos muchas cosas, ayúdanos, Señor, a valernos de otros hermanos que diligentemente han estudiado las escrituras y las han interpretado en los idiomas en que fueron escritos. Reconocemos, Señor, también de que no solamente tenemos a esos hermanos tan capacitados, sino que también en nosotros mismos está el autor de las escrituras, que es el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a no desviarnos, ayúdanos a ser fieles y pendientes, Señor, de lo que tu palabra dice. Guárdanos de interpretar mal tu palabra, Señor. Guárdanos de nosotros mismos. Gracias por este tiempo, gracias por lo que pudimos aprender hoy, y te damos la gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanas, muchas gracias por el tiempo. Les recomiendo, yo sé que ver el video otra vez va a ser muy enredado, pero al menos ya sí comprendieron que la traducción del Nuevo Mundo se equivocó al poner en el texto final que Jesucristo, la palabra era un Dios. Está mal traducido desde la gramática griega.
Y eso es lo importante que tenemos que entender. Entonces, que tengan una feliz noche y nos vemos en 15 días si el Señor lo permite. ¿Listo?